¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa cuando estamos a la mitad de la semana, hoy miércoles 25 de febrero de la gestión 2026 y este es el programa Rumbo al Poder, un programa con una óptica politológica para poder fortalecer tanto a los candidatos a diferentes instancias electorales como también concienciar a los votantes o electores en el día de las elecciones. El tema para hoy, culminamos la serie de la clasificación de los votos de los electores en elecciones políticas, parte 3 y última. Recordemos de que existen tres grandes grupos de votantes o de votos: los votos blandos, los votos duros y los votos adversos. Hemos ido avanzando uno a uno para poder conocer sus conceptos de cada uno de ellos, sus características y también cómo aprovecharlo en el proceso eleccional. Hoy culminamos con el grupo de los votos adversos, del contrario, en otras palabras. Y esperemos de que también sea de gran ayuda para ambos grupos, tanto de electores como de elegidos. Recordemos que en ciencia política y estrategia electoral, que son las bases obviamente de la política, los votos del adversarios no son todos confiables. Tome muy en cuenta. Van a haber adversarios que se van a comprometer a colaborarlo, a ayudarlo, etcétera. Pero ojo, el voto del adversario no es del todo confiable y usted tiene que tomar muy en cuenta, porque en política como en guerra y el amor todo se vale. Y para desarrollar una estrategia efectiva con este grupo de personas, usted como candidato o como estratega político, asesor político o también como jefe de campaña, etcétera, debe de identificarlo claramente, porque vuelvo a repetir, los votos adversos no son todos confiables. ¿Por qué será que no son confiables? Y para ello es necesario conocer qué es el voto adverso. Y escuche esto. El voto adverso está conformado, está compuesto por todos los votantes que están decididamente en contra del candidato X, en contra de su candidato de usted o en contra de su partido político. Los del voto adverso, como su nombre lo dice, son adversarios. Estos buscarán una y mil maneras de derrotar al enemigo político antes de las elecciones. ¿Cómo se caracterizan los del voto adverso? Esta masa de votantes adversos se caracterizan por lo siguiente. Primero, por el rechazo ideológico. No están de acuerdo con la ideología o doctrina de su partido político. Segundo, porque van a realizar críticas constantemente con la finalidad de hacerlo quedar mal a los candidatos o a la tienda política. Tercero, utilizarán lo más bajo del ser humano, de la persona pensante, del profesional, etcétera, y es la guerra sucia. Es decir, que buscarán la manera, aprovecharán los momentos precisos y oportunos para hacer quedar mal al contrario político. E inventarán incluso muchas cosas, al menos ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, etcétera, pueden utilizar esas bajezas para poder hacer quedar mal al contrario político. Y digo bajeza porque, siendo profesionales en muchos casos, no se ubican que la política es el arte de gobernar. Si habla de arte de gobernar, significa que se debe de gobernar empezando por la honestidad, la sinceridad, la transparencia, el buscar el bien para el otro. Y usted se preguntará, ¿y por qué hacen todas estas cosas?
de llegar incluso a inventar, difamar, calumniar, intrometerse en la vida privada de repente sin siquiera pensar los daños que pueden causar psicológicamente, emocionalmente, profesionalmente, familiarmente, etcétera. Es cierto que todos dicen, ¿no? Detrás de esa persona hay una familia, hay hijos, sí, está bien. Y ese es un punto importante para poder pensar y decir, si detrás mío hay una familia, hay una esposa, hay un esposo, hay hijos, hijas, amigos, familiares, etcétera, entonces yo voy a gobernar con transparencia, con honestidad, con productividad, con responsabilidad, para que todas esas personas que son de mi sangre carnal no pasen vergüenza al ver a este ciudadano yendo tras la reja, huyendo, escondiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Estos del voto adverso difícilmente cambien su decisión. Por eso le dije en la introducción, creo, de que no son confiables, sí o no. Además, pueden influir negativamente en otros electores. Por eso usted como candidato debe de rodearse de personas bien. Al menos ahora que escuchamos a todos los candidatos por igual que utilizan a Dios en todo momento, Dios aquí, Dios allá, que nuestro Dios, que bendición por aquí, más acá, y que estén utilizando a Dios y por debajo usar la guerra sucia, como que no hay coherencia. Y a propósito de Dios, recuerde que Dios no tomará por inocente al culpable. Si es que de repente usted lee la Biblia o escucha algún mensaje por ahí o algo y se le quedó, porque he escuchado a los políticos actualmente que utilizan frases bíblicas o de predicaciones cristianas, teológicamente hablando, que lo utilizan en su campaña proselitista, pero lamentablemente no cuadra lo que están hablando de Dios con lo que están haciendo. Y le digo como advertencia teológica, Dios no tomará por inocente al culpable. O sea que si usted sabe que está haciendo lo malo desde ahora, mintiendo, haciendo demagogia por todos lados y utilizando a Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿cómo hay que manejarlo? Aquí no hay que aprovecharlo a lo del voto adverso, sino que hay que saber manejarlo. En los otros dos, en el voto duro y en el voto blando, ahí sí se lo puede aprovechar. Pero en el voto adverso hay que saber manejar esos votos. ¿Pero cómo? Primeramente, usted debe saber como candidato o parte del equipo político que no es estratégico gastar muchos recursos intentando convencerlo. O sea, tratar de hacer que lo apoyen a usted conociendo que son contrarios. No es estratégico gastar muchos recursos, ni tiempo, ni dinero, ni nada por el estilo. Porque al fin y al cabo usted sabe que son votos adversarios. Y en cambio, se lo tiene que manejar de la siguiente manera. Primero hay que reducir su intensidad, es decir, bajar el odio. Es cierto que producen rechazo, malestar, pero no le demuestre, o sea, no pague mal por mal. Busque en lo posible bajar el odio de ese tipo de personas que votan adversamente. No confrontarlos innecesariamente, no se meta, no busque pleito, no le dé importancia. Al fin y al cabo, ellos solitos se van a descubrir si es que están obrando mal en contra de usted. Evite escándalo que los reactiven. Por eso en los temas anteriores hemos visto características, cualidades, virtudes de los candidatos, cómo actuar, cómo evitar que su imagen sea mal utilizada, precisamente porque hay una masa de votantes que son adversarios y como adversarios buscarán cómo hacerlo pisar el palito, le tenderán trampa y si usted no razona, no se enfoca en su campaña proselitista positivamente, va a caer o va a ser presa fácil. Hay que neutralizar narrativas negativas con datos y serenidad. Además,
Ese dicho que se dice, el que nada tiene, nada teme, se ve precisamente en estos casos cuando le utilizan la guerra sucia en su contra. Uno neutraliza esa narrativa, que son negativas, que son destructivas, pero con datos reales y con serenidad, nada de titubeo ni estar huyendo, etcétera, o estar ignorando si se le pregunta algo al respecto. Una campaña profesional distribuye esfuerzo de la siguiente manera. Le dedica un 30% a fortalecer el voto duro, el voto de usted, de su militancia. Un 50% a conquistar el voto blando, que son los indecisos, que además ellos deciden en la última semana de la elección. Y un 20% a neutralizar votos adversos. Esa sería la escala de cómo manejar las diferentes situaciones en cuanto a los votantes. Después de explicar todo esto, llegamos a la conclusión politológica. En política municipal, tómelo en cuenta, las elecciones no se ganan convenciendo a todos, se ganan identificando correctamente a cada tipo de votante. Le hago recuerdo, los tipos de votos son el voto duro, el voto blando y el voto adverso. Y además, aplicando una estrategia diferencial. Usted puede verlo, este programa, cuantas veces sea necesario, solamente haciendo un clic ahí en su pantalla, y así se va a nutrir de conocimientos politológicos y tendrá también las estrategias, las herramientas necesarias para conquistar el voto. Nos vemos en el próximo programa. Chao, 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 chao. Gracias por haber seguido Rumbo al Poder. Ahora comenta y comparte el programa.